Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 1 al 15, para nuestra lectura. Ahí está nuestro texto. Y les voy a invitar a ponerse de pie para leer, señal de respeto, de reverencia ante la palabra de Dios. Siempre es bueno ponernos de pie cuando la Biblia se lee o cuando nos toca leerla. En cualquier ámbito, en cualquier reunión donde estamos, es bueno ponerse de pie al leer la palabra de Dios. Juan capítulo 4, los versículos 1 al 15. Y después de eso, le pedí a nuestro hermano Luis Añese si tú nos puedes dirigir en oración. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por poder estar aquí hoy todos reunidos, Señor. Queremos alabarte, queremos escucharte, y te damos gracias, inmensa gracias por tu inmensa misericordia, tu infinita gracia, Señor, que nos has regalado en Cristo. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, dinos lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, y Señor, sea todo para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Uno puede leer el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y analizarlo y mirarlo desde diferentes perspectivas. Podemos encontrar varias cosas para destacar en el capítulo. Hemos mencionado que el Evangelio de Juan, el capítulo 4 particularmente, pone en evidencia la condición del corazón del pueblo de Judea, ¿verdad? Una absoluta indiferencia por sus vecinos. Estaba leyendo un comentario sobre el Evangelio de Juan, y particularmente el capítulo 4, y decía que los judíos que vivían en Galilea, la zona norte de la tierra de Israel, si ellos tenían que trasladarse a la tierra de Judá en el sur, no tenían ningún problema en atravesar la región de Samaria. Pero no era así con los habitantes de la región de Judá en el sur. Si ellos tenían que ir al norte, a la región de Galilea, ni se les ocurría atravesar la región de Samaria, por cuanto el odio entre los judíos y los samaritanos era absolutamente irreversible, era profundo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña aquí en el Evangelio de Juan también que el Señor Jesús no tuvo problema, al contrario, Él halló necesario pasar por Samaria. No tuvo ningún problema atravesar la región de Samaria en su viaje hacia Galilea. Y se destaca en esa forma la gracia de Dios. La gracia que debió ser manifestada, la gracia que debió ser anunciada por los judíos al pueblo de Samaria, pero que no lo fue por la falta de interés de ellos en sus vecinos.
por la falta de interés en el bienestar espiritual de sus vecinos. Y como hemos mencionado, esa falta de interés develaba la falta de piedad en el corazón de los judíos también. Tenían la religión, tenían las formas, tenían la apariencia, pero no había la piedad ni los frutos. No había la sustancia, no había la realidad, era solamente algo externo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esa falta de piedad, esa falta de un corazón tierno, temeroso, sumiso ante Dios, se manifestaba, entre otras cosas, por la falta de interés en sus vecinos. Pero Cristo encontró necesario pasar por Samaria. Y allí, sentado junto al pozo de Jacob en Sicar, el padre trajo a aquella mujer al hijo para que él le diera vida eterna. ¿Verdad? El padre trajo a aquella mujer hasta donde estaba su hijo para que él se diera a conocer a ella como el Mesías, el dador del agua viva, el Salvador, y fuera salvada de sus pecados. Así como ella debía venir a aquel pozo material para sacar el agua que necesitaba para sustentar la vida física, el Padre trajo esta mujer a aquel que es el pozo espiritual, donde el pecador encuentra el agua que sustenta la vida espiritual. Y hermanos, lo hemos mencionado, lo vamos a volver a repetir, no fue fortuito ni casual que este encuentro se diera junto a un pozo. El versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. No fue fortuito ni casual que este encuentro se diera junto a un pozo, porque el pozo señala, apunta a Cristo y a su suficiencia. Por eso estamos considerando referencias al pozo en el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo como el Salvador, el dador de la salvación. El domingo pasado tomamos nota de 4 referencias en el Antiguo Testamento a un pozo o a una fuente de agua que nos manifiesta, nos revela algún aspecto de la persona y de la obra maravillosa de Cristo. Y hoy tomaremos tiempo para considerar otras referencias al pozo que apuntan a Cristo desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 29, el primer libro de la Biblia. El libro de Génesis, el capítulo 29, los versículos 1 al 3. Génesis 29, versículos 1 al 3, dice así: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Aquí tenemos una nueva escena en el Antiguo Testamento que gira en torno a un pozo. Y este pozo no está en el desierto, este pozo no está en un lugar inhóspito, este pozo está asociado con un buen lugar. Allí hay ovejas pastando, ¿verdad? Y allí hay ovejas que están recibiendo el cuidado delicado y atento de pastores, de rebaños. No es un pozo ubicado en el mismo lugar que vimos, por ejemplo, cuando examinamos la escena relacionada con Agar. Aquí el pozo está en un buen lugar. Hay ovejas que están siendo apacentadas y cuidadas allí. En Génesis 16 la escena era una escena en un desierto. Allí no había nada, solo desolación, falta de fruto, falta de pasto, falta de sombra, falta de recursos. Allí en Génesis 16 no había nadie para auxiliar a Agar. Ella se encontraba sola, absolutamente desolada, en una condición triste, insuperable. Pero aquí la situación es otra. Aquí hay pastos, aquí hay atención y aquí hay cuidado para aquellas ovejas. Una condición envidiable.
Aquí había quien se interesara y preocupara por todas las necesidades de las ovejas, porque tenían pastor. La Biblia presenta a Cristo como el buen pastor. Él mismo se presenta como el buen pastor en aquel pasaje de Juan capítulo 10 lleno de alegoría. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Isaías capítulo 53, versículo 6, se nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. El Señor tomó sobre sí el pecado de los suyos y ofrendó su vida para obtenerla para los suyos, para obtener para los suyos la vida eterna. Dios trajo de la muerte al gran pastor para salvar y cuidar para siempre a los suyos. El que no fue dado como pastor murió como un cordero. El apóstol Pedro hace referencia a eso, no lo busquen, en su primera carta, capítulo 2, versículos 24 y 25, donde leemos así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así como de aquel pozo, aquí en Génesis 29, surgía el agua que necesitaban las ovejas, así también de Cristo surgió la vida que nosotros necesitamos para ser sacados de nuestra condición de muerte espiritual. El pozo no fue dado como el que no fue dado como pozo, como pastor, murió como cordero. Ahora en Génesis 29 esta escena es sublime. Hay un pozo, hay cuidado tierno, hay cuidado delicado para las ovejas. Estos pastores velaban por su rebaño, protegiéndolos, alimentándolos, guiándolos como Cristo hace con los suyos. De aquel pozo abrevaban los ganados, dice el versículo 2. ¿Sabe que la diferencia entre las ovejas las establece el pastor? La diferencia entre las ovejas la hace el pastor que las cuida. Si el pastor es diligente, si el pastor es responsable, si el pastor está dispuesto al sacrificio, si el pastor atiende y vela por las necesidades, las ovejas están bien. Todas las ovejas son iguales, no importa a qué rebaño pertenezcan. La diferencia la hace el pastor bajo el cuidado del cual están. Él hace la diferencia. Y aquí tenemos ovejas que estaban bajo el cuidado de buenos pastores. De aquel pozo abrevaban los ganados. Qué maravilloso entonces, pensando en Cristo, el pozo, el buen pastor, estar al cuidado del buen pastor. Toma nota de aquellos que no son de Cristo. Aquellos que no son de Cristo viven vidas insoportables porque están bajo el control de un verdugo. No están bajo el cuidado de un buen pastor. ¿Tú estás bajo el cuidado del buen pastor? ¿Tú estás bajo el cuidado del Señor Jesucristo? ¿Tú has entrado por la puerta del redil? Porque de lo contrario estás bajo el control de un verdugo. Estas ovejas aquí en Génesis 29, en esta escena que gira en torno a este pozo, estaban bajo el cuidado de un buen pastor. Extraían continuamente el agua que ellas necesitaban para saciar la sed y para sustentar sus vidas. Pero fíjense qué interesante, dice la última parte del versículo 2, había una gran piedra sobre la boca del pozo. Juntaban allí todos los rebaños, revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es interesante notar que para que aquellas ovejas pudieran ser saciadas en su sed, la piedra que tapaba el pozo tenía que ser quitada. Y no quiero ser demasiado alegórico ni místico, ni parecerme Orígenes de Alejandría en mi interpretación de la Escritura, pero Cristo fue sepultado
y una gran piedra fue puesta cerrando la entrada a la tumba. Pero leemos en la Escritura que aquella piedra fue removida y así Él salió victorioso de la tumba. Si Él no hubiera muerto y si Él no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos salvación y no tendríamos esperanza. Aún estaríamos en nuestros pecados. Sería como estar ante un pozo cerrado. Sería como estar ante un pozo con una piedra que lo cubre. Sería como estar ante el recurso sin poder disfrutarlo. Pero la piedra fue quitada. Cada vez que se juntaban los rebaños, la piedra era revuelta. Los rebaños eran abrevados allí, refrescados, atendidos. La puerta de la tumba que mantenía al Salvador allí sepultado fue removida y Él salió victorioso, ¿verdad? Y así nosotros tenemos vida por su resurrección. La piedra era quitada, las ovejas bebían, Él resucitó de entre los muertos y todos aquellos que son llevados a Él por el Padre, tenemos vida eterna. En Mateo capítulo 28 encontramos palabras casi similares a las que encontramos aquí en Génesis capítulo 29, el último capítulo del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra fue quitada. Por su resurrección la vida nos fue transmitida a nosotros. Una preciosa imagen del Señor Jesús. Una escena junto al pozo, el Salvador, el dador de la vida. En Génesis 29 las ovejas fueron saciadas en su necesidad vital del agua porque el pastor quitó la piedra y bebieron. Nosotros, los salvos por fe, también hemos sido saciados por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos y nos ha sido dada vida eterna. Vida eterna. Pasamos ahora al libro de Éxodo, el capítulo 2, para encontrar otra escena que se desarrolla también en torno a un pozo. En el libro de Éxodo, el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Qué temor debe haber experimentado? ¿Qué temor debe haber embargado a Moisés cuando él oyó que el faraón procuraba matarlo, verdad? Conocemos la historia. La Biblia señala específicamente que fue al oír de esa intención de faraón lo que movió a Moisés a huir. Cuando él oyó que el faraón procuraba matarlo, entonces él huyó a la tierra de Madián. Dice la Escritura que huyó a la tierra de Madián y allí halló descanso junto a un pozo. Junto a un pozo se puso a descansar luego de la huida. Hermanos y amigos, nosotros tenemos un enemigo, el cual se ha propuesto, entre otras cosas, infundirnos temor. Alguien ha dicho que hay 366 referencias o veces en la Escritura que se repite la frase no temáis. Una para cada día del año y una extra. No temáis.
Una de las armas preferidas y más eficaces del diablo en la vida de los creyentes es infundir temor, ¿verdad? Ese temor que paraliza, ese temor que nos motiva o pretende motivarnos a abandonar, ese temor que nos hace perder el rumbo, ¿verdad? Nosotros somos el blanco de ese dardo de fuego del maligno, el temor. Pero tenemos donde acudir y hallar reposo para el alma, Cristo, nuestro gran Salvador. En momentos momentos de aflicción, cuando las pruebas nos asedian, cuando nos asaltan las dudas, cuando pensamos que no hay salida ni solución, entonces tenemos a quien acudir. Moisés encontró un pozo en su huida donde hallar descanso y tranquilidad, renovación de su fuerza y de su ánimo para continuar. Nosotros tenemos a quien huir. Huyamos al pozo, ¿verdad? Y refresquémonos allí. Saciemos el alma, recuperemos la calma, renovemos las fuerzas y el ánimo, recuperemos la perspectiva en comunión y en quietud con nuestro Salvador. Como Moisés encontró descanso en su huida. Junto al pozo, Moisés encontró descanso para su cuerpo, saciedad y frescura para su alma, y seguro también pudo encontrar tranquilidad para reflexionar sobre lo ocurrido hasta el momento. Allí alegró seguramente su corazón en la presencia o en la confianza en Dios. ¿Cuál es tu primera reacción frente al ataque del enemigo? Sus armas son eficaces, sus ardides son tremendas, ¿verdad? Tremendos. Sus dardos son de fuego. Y este es un consejo raro para la batalla. Un general jamás daría este consejo a sus soldados. Pero cuando te ataque el enemigo, huye. Huye. Huye a Cristo. Contempla su gloria, recuerda sus promesas, considera su victoria, disfruta de su comunión y encontrarás aliento para continuar en la senda. Moisés huyó, pero encontró descanso junto al pozo, allí en la tierra de Madián. Una tercera referencia que veremos hoy está en el libro de Números, capítulo 21. El libro de Números, capítulo 21. Este capítulo es conocido por la mayoría de los cristianos porque allí se manifiesta, se revela, se relata el episodio donde fue levantada la serpiente de bronce, ¿verdad? Cuando los israelitas murmuraron en contra de Jehová, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero dice el versículo 10 que a continuación de eso pasaron otras cosas. Números 21:10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Interesante lo que encontramos acá. Israel cantándole a un pozo. Los que fueron al instituto y estudiaron hermenéutica, nosotros tomamos nota de un recurso del lenguaje que se llama personificación. Se le dan a los objetos o a los animales características de persona. Y aquí se personifica al pozo. Se le cantan alabanzas al pozo.
Aquí se canta a un pozo. Si usted ve a alguien cantarle a un pozo, seguramente va a temer de que algo adentro no está muy bien, ¿no es cierto? Pero aquí están cantando a un pozo, ¿verdad? En realidad, este pozo y ese cántico apunta a nuestro Salvador. Este pozo sació la sed del pueblo. Es interesante lo que pasa antes y después de la mención y del cántico a este pozo. Antes del pozo, Israel murmuró contra Jehová. Probablemente sus almas se estaban resecando. Probablemente sus almas se estaban resquebrajando por la pérdida del vigor. Llegaron al pozo y se saciaron. Y luego del pozo se narra en el capítulo 21, a partir del versículo 21, una gran victoria que el pueblo tuvo frente a Sehón, uno de los reyes que trató de interponerse en su camino. Antes del pozo, el alma reseca, propensa a pecar. Luego del pozo, el alma saciada, fortalecida para la victoria. Y a ese pozo cantaron. Sube, oh pozo, a él cantad, dice aquí la Escritura. En él encontraron contentamiento para el alma, y él lo fortaleció para la victoria. Ese pozo les refrescó el ánimo, y luego de ello vino una gran victoria. Y hermanos, no hay duda que Cristo es la provisión adecuada y necesaria para el camino diario. No hay ninguna duda que es en Él, en la comunión con Él, que encontramos contentamiento en el alma. No hay ninguna duda que es en Él y en la comunión con Él, que somos fortalecidos para librarnos de pecar con nuestros labios contra Dios. No hay ninguna duda que en la comunión con Él, en la cercanía con Él, es lo que nos equipa para enfrentar y resistir al enemigo. Israel alabó al pozo. Israel lo vio en su importancia. Israel expresó con sus labios su aprecio por aquella provisión. Hay quienes pocas veces abren sus labios para alabar al Señor. Hay quienes ni siquiera cantan en las reuniones. ¿Por qué será? ¿Por qué razón será? ¿Será que no aprecian qué completa y profunda es la provisión que Dios ha hecho para nosotros en Cristo? ¿Será esa la razón? Israel apreció la importancia vital de ese pozo para ellos y alabaron a Dios por aquella provisión. En el libro de Efesios, el capítulo 1, en la carta a los Efesios, el capítulo 1, cuando tú pienses que no tienes ninguna razón para alabar al Señor, cuando tú pienses que todas las cosas están en tu contra y que no hay nada que salga bien, cuando tus labios se cierren y tu corazón se endurezcan y no tengas razón o motivo o deseo de alabar al Señor, considera sobre tus rodillas las palabras de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que dice, en Cristo, según nos escogió, que dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, que dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo empieza el versículo 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo empieza el versículo 11? En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo empieza el versículo 13? En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sube, oh pozo, a Él cantar. Aquí está nuestro pozo. Todo es en Él. Entonces, cuando se cierren tus labios y se seque tu corazón, contempla todo lo que tienes en Él y alaba al Señor. Una lista preciosa de bendiciones espirituales de las que gozamos los creyentes en Cristo, pero todas esas bendiciones están en Cristo. Es en torno a Él. Fíjense en el versículo 16, volviendo a Números 21. Reúne al pueblo y les daré agua. Es en torno a Él que Dios reúne a su pueblo. Y es en Él que Dios bendice a su pueblo. Debemos unir nuestras voces en toda oportunidad que se nos dé para alabar al Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Déjeme decirle que no hay nada para el alma fuera de Él, pero en Él, todo. Todo absolutamente. Pablo lo escribió a los colosenses que estaban siendo confundidos en cuanto a la necesidad de otros aspectos y factores y elementos en su fe. Pero Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu en Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa es la razón por la que allí enfrente en el cartel donde están los horarios de reunión dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús. En Él, el pozo, reúne al pueblo y les daré agua. Eso es, nada fuera de Cristo, todo en Él. Segundo de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 17, encontramos otra preciosa imagen o escena que gira en torno a un pozo y que nos apunta también al Señor Jesucristo. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 17. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 17, dice: y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Gracias a Dios que este hombre tenía un pozo en su patio. Pueden haber expresado así, se pueden haber expresado así Jonatán y Ahimaas en aquella oportunidad, ¿no? Gracias a Dios este hombre tenía un pozo en el patio en el cual podíamos ser escondidos. Jonatán y Ahimaas eran portadores de información delicada e importante para David en medio de aquella tristísima situación de la rebelión de su hijo Absalón. Jonatán y Ahimaas juntaban información de los movimientos y los planes de Absalón y la llevaban a David para que David estuviera preparado y armara una estrategia ante la actitud vergonzosa de su hijo. Y si ellos eran descubiertos en esa tarea, estaban actuando literalmente como espías, la vida de ellos corría peligro. Pero la Biblia dice que ellos fueron escondidos en aquel pozo hasta que el peligro pasara.
Un pozo les brindó protección. Así cuando esta mujer, este hombre dio lugar para que ellos se metieran allí y la mujer tomó una manta y la extendió sobre la boca del pozo, ellos quedaron a cubierto. Estaban ocultos y protegidos, a salvo del peligro. De lo contrario, corrían el riesgo de perder sus vidas. Hermanos y amigos queridos, nosotros leemos una gran verdad en la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, los primeros versículos de ese capítulo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ellos fueron escondidos en este pozo y encontraron protección y salvación. Nosotros, los creyentes, estamos escondidos en Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Escondidos con Cristo en Dios, a salvo de toda condenación y de toda acusación. Escondidos con Cristo en Dios. Y fíjense que sobre la boca de aquel pozo fue puesta una manta, ¿verdad? Una manta. Y eso mantuvo oculto a aquellos hombres de los que los buscaban para matarlos. Eso me hace pensar en el propiciatorio, la tapa del arca, ¿verdad? En el arca del pacto estaban las tablas de la ley, entre otras cosas. Y aquellas tablas clamaban y denunciaban la culpabilidad del hombre. Pero la tapa del arca era rociada con sangre una vez al año. Y los clamores de justicia de las tablas de la ley eran acalladas a la luz, a la vista de la sangre. Qué maravilloso esa figura. El propiciatorio rociado con sangre de ofrendas y sacrificios acallaban los clamores de la ley contra el pueblo. Y Dios podía manifestarse en el propiciatorio y tener comunión con su pueblo. Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. ¿Eso qué significa? Que su sangre ha provisto una cubierta eterna en la cual rebota, permítanme la expresión, toda acusación y condenación en contra del creyente. Maravilloso. Él me cubre, Él me protege, Él aleja, Él hace inoperante toda acusación y condenación. Cuando el enemigo de nuestras almas, cuando otras personas señalan, cuando nuestro propio corazón se levanta y dice, pero tú eres un pecador, entonces uno dice, es verdad, pero ahí está el propiciatorio, la sangre de Cristo, que ha pagado por todos mis pecados, y toda acusación pierde vigor. Hermanos queridos, amigos, nada puede prosperar contra el que está escondido en Cristo. Y esa verdad es el fundamento de todos esos versículos maravillosos que encontramos al final del capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. El hecho de que estamos escondidos en Cristo es el tema y la gloria y el motivo de alabanza de lo que encontramos en Romanos capítulo 8. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cómo estamos seguros de que a los que justificó también va a glorificar? Si seguramente se van a levantar acusaciones válidas en contra de ellos porque aún pecan. La razón es
que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? La respuesta es nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, escondidos en Cristo. Ninguna acusación, ninguna condenación puede prosperar contra aquel que está escondido en Cristo. Cristo se interpuso entre todo mal y el salvado por gracia, escondidos en Él, estamos seguros, como Jonatán y Ahimaas en aquel pozo. Y la última referencia, el segundo libro de Samuel, ahí donde estamos, el versículo 23. Capítulo 23, perdón, disculpe. Ahora sí. Capítulo 23, versículo 14. David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? ¿Alguna vez ha dicho, qué ganas que tengo de comer? Ponga lo que quiera. Algo que hace mucho que no come. David dijo, ¿quién me diera beber del agua que está a la puerta, del pozo que está a la puerta de la ciudad de Belén? Aquí David expresa un deseo vehemente, lo dice, David dijo con vehemencia, era un deseo profundo de su corazón, ¿verdad? Quiero agua del pozo de Belén. Solo esa agua le complacía. No había otra agua semejante. No se podía conformar con menos. Él había nacido allí. Allí había sido criado. No necesitaban hablarle de esa agua. La conocía y la anhelaba. Solamente quería agua del pozo que está en Belén. Por supuesto, ya saben a dónde vamos, ¿no? Solamente el que nació en Belén puede saciar el alma del pecador. No hay agua en ningún otro pozo, aparte de Cristo. Él es el único que sacia. Todas estas figuras, escenas y situaciones que tienen que ver con un pozo nos llevan a Juan capítulo 4, donde dice que Jesús se sentó junto al pozo de Jacob y allí trajo al conocimiento de Dios y a la salvación a aquella mujer pecadora. Cristo es para el alma del pecador el único que sacia, el todo suficiente Salvador. No hay otro. Eso es lo que está implícito en las palabras que Él mismo le dijo a esta mujer en el versículo 10. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tú supieras quién soy yo. El único que puede darte lo que realmente te sacia. Si tú supieras y me lo pidieras, yo te lo daría. Yo soy el pozo del que brota el agua viva que saciará eternamente tu alma. Si conocieras, me pedirías. Así como sabes que este pozo material te proveerá el agua para sustentar tu vida física y por eso vienes a Él, si supieras quién soy yo, vendrías y obtendrías de mí el agua que sustentaría eternamente tu vida espiritual. Hermanos, por eso nos ha sido dejada la Biblia, para que la prediquemos. Y por eso en la Biblia se da testimonio de Cristo, para que el pecador conozca quién es Él y yendo a Él encuentre saciedad y plenitud. Cristo les dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que
tengáis vida. Cuán edificante y fortalecedor es oír el testimonio de las Escrituras tocante a Cristo. Con cuánto detalle se nos dan a conocer su gracia, su suficiencia, su gloria. Y cuando Él es visto en su gracia, en su gloria y en su suficiencia, el pecador o se retira ofendido o se rinde humillado. Este es Cristo, el pozo del que brota el agua de vida. Te puedes ofender pensando, ¿y por qué tengo que ir a Cristo? ¿Y por qué tengo que beber del agua que Él me da? O te puedes rendir humillado y encontrar saciedad eterna para tu alma. No fue casual ni fortuito que Cristo encontrara a aquella mujer en el pozo de Sicar. La escena fue perfectamente preparada para darle luz a su alma. No dudemos de la suficiencia de Cristo. No hay otro en el que puedas encontrar salvación. Y no dejemos de recomendar a Cristo. Usemos cada oportunidad para presentárselo al pecador. Padre, te damos gracias por poder contemplar a tu Hijo. Lleva esta Escritura a cada corazón por tu Espíritu. Revela a Cristo a los corazones. Al pecador para arrepentimiento y fe y salvación. Al salvo para humillación, consagración y servicio. En el nombre de Jesús. Amén.